Listo. Bueno, entonces, para iniciar, pues, como el ingeniero José lo mencionó, yo soy egresado de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de Pamplona, hice mi doctorado y mi maestría en la Universidad Nacional de Colombia y actualmente soy profesor titular de la Universidad de San Buenaventura, con sede en Bogotá, trabajo en el programa de Ingeniería Mecatrónica. Entre mis áreas de estudio se encuentra el diseño mecatrónico, el control de sistemas, la optimización de procesos y muy recientemente he empezado a incursionar en robots móviles. Eh, para hoy tengo esta presentación titulada El diseño mecatrónico y control no lineal híbrido de robots bípedos, que una traducción en inglés no necesariamente literal es Mechatronic Designing and Nonlinear Hybrid Control for Dynamic Bipedal Robots, que es un poco más preciso y ya vamos a ver por qué se trata de eso. Para empezar, les quisiera mostrar cómo vamos a organizar esta presentación o cuáles son las partes con las cuales nos vamos a encontrar. Para empezar, voy a hacer una introducción a los robots caminadores, específicamente a los robots bípedos. Enseguida vamos a ver los modelos dinámicos de robots bípedos, cuáles son las características que hacen tan especiales y de interés para estudiar estos sistemas. Enseguida mostraré un par de estrategias de control que permiten rechazar perturbaciones y hacer frente a las incertidumbres en los modelos. Después, mostraré una estrategia para generación de trayectorias que se convierte en una estrategia útil también para rechazar perturbaciones, que hace parte de un cambio en el concepto que normalmente se utiliza en el diseño de sistemas de control en cuanto al rechazo de perturbaciones. Después veremos algunos resultados numéricos de simulaciones. Enseguida veremos el diseño y los experimentos en una plataforma robótica que construimos para mostrar eso. Finalmente, realizaremos un breve sumario de las contribuciones que hemos desarrollado con este trabajo. Bueno, quisiera empezar la presentación respondiendo a una pregunta y es, ¿por qué estudiar robots bípedos? ¿Sí? Y en mi caso personal, cuando terminé mi pregrado, yo empecé a trabajar en mi tesis de pregrado en biomecatrónica, que es el diseño de prótesis inteligentes, prótesis mecatrónicas y elementos médicos que incluyen tecnología. Entre esos estaban los exoesqueletos para rehabilitación y asistencia de marcha. Entonces, en este trabajo empezamos a identificar que, por ejemplo, para llevar a un buen final o tener éxito en una implementación de un exoesqueleto que le ayudase a un paciente que tiene dificultades para caminar por algún tipo de accidente, lesión o algún tipo de discapacidad, era necesario que un dispositivo de estos tuviera una facilidad para interacción con diferentes humanos, que se pudiera desenvolver fácilmente en ambientes que no necesariamente son conocidos. Dada la importancia y la relevancia que tiene una aplicación de estas, era para nosotros súper importante que tuviera un alto grado de robustez para garantizar un funcionamiento seguro. Entonces eso nos llevó también a pensar que se debían desarrollar controladores que fueran robustos, dado que esto sería un dispositivo que seguramente una persona se la debería llevar por muchas horas, pues lo que deseábamos era evitar también que se quedara sin batería rápidamente, por lo cual los controladores que diseñásemos para estos dispositivos tendrían que tener un alto desempeño con alta eficiencia y sobre todo que queríamos que se mostrara una caminata normal, una caminata natural. Nadie quiere ir caminando por ahí y permitir que la persona que está al lado escuche ruidos extraños o que se vea una caminata como extraña. Si lográsemos dar a un dispositivo de estos una caminata natural, pues eso sería un éxito. Cuando nos enfrentamos a estos requerimientos de diseño, pues lo más lógico es voltear a ver qué es lo que la naturaleza ha hecho. Cuando vemos cómo los seres humanos tienen el progreso de la caminata bípeda, pues nos ponemos a analizar, por ejemplo, en la figura de la parte superior, eh, cuál es el progreso del pie, el pie cuando está apoyándose en el piso sobre una caminata.
Y nos encontramos con algo bastante interesante, sobre todo en la parte final del soporte del pie. Y es cuando ese momento en el cual utilizamos la punta del pie para hacer pivote y hacer girar el cuerpo alrededor de esa punta. Esa punta hace que esa pequeña fase de la caminata hace que nuestro comportamiento sea más dinámico, sea más fluido. Y además hace que tengamos mayor posibilidad de ahorrar energía, porque en ese momento estamos utilizando la energía potencial que el cuerpo ha ganado por la elevación del torso y eso permite que se convierta en energía cinética y que te catapulte el cuerpo hacia adelante. Esa era, era un muy buen enfoque. Y entonces, bueno, si queremos llevar a buen término una implementación de estas, lo más lógico era voltear a ver qué se podría hacer desde el punto de vista de robots caminadores, para que después la aplicación resultara en una implementación de este tipo. Así que nos dedicamos por un tiempo a estudiar los robots caminadores. A continuación, podemos ver digamos que dos de los principales exponentes de caminadora, bípeda y humanoide. Hace ya varios años, la empresa Honda presentó Simo, más de 20, cuando mostraron al mundo que efectivamente una máquina podría construirse para hacer labores bípeda, y pura. Estos éxitos permitieron que el mundo de la robótica ahora siguiera avanzando hasta la más reciente versión del robot más avanzado, que es Atlas o Boston, que nos ha mostrado el montón de piruetas que puede hacer. ¿Sí? Ha mostrado toda la posibilidad, toda la dispositivos. Sin embargo, el camino para llegar a esos éxitos pues ha sido muy largo, ha sido bastante lleno de dificultades, por decirlo de alguna forma. En su momento, Asimo, que era el robot que miramos en la primera parte del video, se basaba en algo que se conoce como el Zero Moment Point. Este fue un término acuñado por Bukowatovic hace ya más de 30 años, en el cual se planea un, una estabilidad estática, en la cual se busca, como se ve en la primera figura, que una fuerza distribuida de reacción en el piso sobre el pie se podría, con un curso de estática básico, mostrar que esa fuerza tal vez se podría poner un equivalente con una fuerza puntual en un punto determinado, de tal forma que haga el mismo efecto que las fuerzas distribuidas. Ese punto, pues, es un punto que puede concentrar todas esas reacciones. El principio de ZMP dice que si ese punto se encuentra dentro del polígono de soporte, que es el área delimitada por las figuras rojas en el piso, en la parte de la figura de la base, si esa fuerza se podía concentrar dentro de ese polígono, entonces el robot estaría en un comportamiento estático, se podría garantizar un índice de estabilidad bastante aceptable, bastante robusto. Y eso cambiaba el sentido del estudio de sistemas de control de la estabilidad, porque es una estabilidad cuasi estática, ¿sí? Es una estabilidad bastante conservadora, y aunque de grandes grados de robustez, el problema principal es que, uno, no da la característica dinámica, fluida de movimiento que nosotros queremos. Además, siempre que miramos un robot con estas características, lo que empezamos a ver es que los robots tienen unos movimientos un poco como con miedo, como no se quieren desmandar demasiado para que ese punto no salga del polígono de soporte. Además, desde el punto de vista de control, pues implica que siempre se debe estar controlando el sistema. Por lo tanto, el efecto es un gasto mayor de energía. Entonces, estos robots empezaron a tener esas dificultades. Del otro lado del gasto de energía, pues encontraron otro tipo de robots que se desarrollaron más o menos en la temporada del 90, que son los robots pasivos, los que utilizan una mínima energía y en el mejor de los casos cero energía. Cero energía estar. Utilizan la energía potencial de una superficie inclinada y pueden mostrar que una máquina como la que se muestra, pues efectivamente puede tener un comportamiento dinámico, dar pasos,
Este es uno de los videos que desarrolló McGear en 90, el cual demostró que se podía implementar una máquina de estas que podía caminar, que podía avanzar. Esta es una plataforma inclinada alrededor de 5. Eso fue en 20 de abril del 90. Tuvieron éxito al implementar esta máquina de movimiento pasivo. En realidad tenía unos pequeños actuadores que evitaban que las rodillas se regresaran, pero al final se logró un mínimo consumo de energía y una caminata aceptable. En la mitad de los dos se encuentran los robots dinámicos. Entonces, por eso los llamamos robótica dinámica al inicio de la presentación, el título que le colocamos. ¿Por qué razón? Si bien la parte dinámica es muy interesante, el grado de robustez ante perturbaciones de los robots pasivos es muy bajo. Entonces, queremos encontrar un balance entre un robot actuado y un robot pasivo, ¿sí? Un robot activo y un robot pasivo. Entonces apareció este primer robot de la figura en la izquierda, que es Rabbit, es un robot francés, en el cual empezaron a reducir el tamaño de los pies al mínimo posible, de tal forma que el polígono de soporte tuviera un límite tendiente a cero. Con esto se puede demostrar que no es necesario tener un polígono de soporte para poder tener una caminata estable. En ese sentido, pues se logró que ese robot caminara una versión más avanzada de Rabbit, Smabber, el que tenemos en la segunda figura. Este robot, además de incluir unos pequeños pies, lo que hace es agregar una serie de resortes o elementos de compliance que permiten, por un lado, absorber los impactos de los cambios de pie de apoyo y por otro, almacenar energía que puede ser utilizada en la propulsión de los siguientes pasos. Una versión más adelante, que se desarrolló en Georgia Tech, es Amber. Este utiliza pies, pero entonces hace el efecto de giro en la punta del pie. Los más recientes, más novedosos, es casi el robot azul que tenemos en la derecha, que también utiliza esa misma estrategia, utiliza las mismas estrategias de caminata dinámica y caminata, eh, digamos que combina la parte pasiva con la parte activa. En el 2015, DARPA organizó esto que se llamaba el Robotic Challenge. Ellos estaban inspirados en los problemas que se ocasionaron con respecto a la tragedia de la planta nuclear en Fukushima después del tifón. Eh, la idea es que, bueno, si se requiere que entrar a una planta nuclear, la cual humano no es seguro, podríamos con la tecnología robótica que tenemos actualmente hacerlo. Bueno, la respuesta fue muy fuerte. Y es que a pesar de que se han avanzado muchísimo los caminadores, la verdad es que cuando salen del laboratorio y se enfrentan a condiciones adversas, desconocidas, pues el desempeño no, y la robustez no es tan buena. Esto permitió, esto dio proclive a los desarrollos o los ya trabajaron en 6. Estos desarrollos o estas demostraciones mostraron que se requiere diseñar robots que sean robustos, que sean altamente eficientes. Y para lograr eso, bueno, una de las respuestas es diseñar sistemas de control. Para diseñar sistemas de control, entonces tenemos que primero sacar modelos dinámicos que describan el comportamiento de esos robots. Por eso pasamos a esta siguiente sección en la cual hablamos de la dinámica que tienen estos robots. Para empezar, pues como lo hacemos en ingeniería, intentamos empezar con problemas simples, con problemas que acoten un poco la dificultad que puede tener una solución más completa. Entonces, empezamos a trabajar con robots que tenían movimiento en el plano sagital, significa que es el plano que permite mover hacia adelante, hacia atrás, que nos limitamos a que no tenga movimientos laterales. Entonces, por eso ponemos un robot como el que se ve en la parte izquierda de la figura,
que tiene 5 cuerpos rígidos, tiene 5 grados de libertad, 2 en las rodillas, 2, uno en cada lado de la cadera, y uno adicional que puede ser o el ángulo que existe entre el piso y el pie de apoyo, o el ángulo que existe entre el torso y la vertical. Ese ángulo, este último ángulo que presentamos ahí, es un ángulo que tiene que dice cómo está el robot con referencia al eje de referencia inicial o al mundo. Al final de cuentas, esto es una cadena cinemática, y como una cadena cinemática, pues entonces utilizamos el método Euler-Lagrange para lograr obtener un modelo dinámico de ese sistema. Sin embargo, tiene ciertas características que lo hacen especial. Primero, bueno, tiene 5 grados de libertad, pero la verdad es que no podemos poner un actuador entre el piso y el pie de apoyo. ¿Por qué? Porque pues, tiene que estar desconectado para que se pueda hacer la caminata. Eso conlleva que podamos utilizar solamente 4 actuadores, pero tenemos 5 grados de libertad, o sea, tendremos 1 grado de subactuación. Entonces eso se pone como un reto en el momento del diseño de sistemas de control. Adicionalmente a eso, pues bueno, cuando el robot está en una fase de balanceo, que es cuando está llevando el pie de la parte de adelante hacia la siguiente posición de apoyo, pues hay un comportamiento dinámico que sí se explica muy bien con la ecuación de Euler-Lagrange, que nosotros de hecho le incluimos aquí algunas incertidumbres y perturbaciones externas, incertidumbres quizá de dinámicas no modeladas y perturbaciones externas de alguna afectación que pueda existir. Esa dinámica continua, que funciona muy bien, que casi que es equivalente al comportamiento de un robot industrial, si suponemos que el pie de apoyo no se resbala, que el pie de apoyo no salta, ¿sí? Entonces, la dinámica no tiene un mayor problema más que la subactuación. El problema está cuando hacemos el cambio de pie de apoyo. Cuando hacemos el cambio de pie de apoyo, ese concepto que utilizábamos para definir qué era un estado en un sistema de control, en el cual decíamos que los estados generalmente debían ser variables que eran continuas, pues se deshace. ¿Por qué? Porque cuando hay un cambio de pie de apoyo, pues la velocidad sufre cambios súbitos. El modelo vuelve a ser continuo después de que hay ese cambio de apoyo, pero ya ocurrió un evento discreto. Por eso entonces formamos la dinámica de un sistema de estos como una dinámica híbrida, que tiene tanto dinámica continua como dinámica discreta. Eso se puede ver en la figura de la izquierda que tenemos a continuación, la izquierda en la parte baja, en la cual el óvalo que tenemos ahí define un dominio en el cual está gobernando la dinámica continua. En la parte de encima, sobre esa figura, miramos una condición especial, y esa condición nos dice cuando el pie que está en balanceo llega y toca el piso, o sea, cuando se iguala la altura del pie en balanceo con la altura del piso. Ese es un trigger que activa un evento discreto que hace que se cambie totalmente. Ese cambio lo que ocasiona es un reinicio de los estados que tiene el robot. Sin embargo, como el robot es simétrico, entonces ese cambio de los estados lo que hace es volver nuevamente a la dinámica que ya se había estado utilizando, pero entonces ahora con un cambio en los estados iniciales que podría tener esa dinámica. Una vez que tenemos esos controladores, que tenemos bien definido cuáles son los problemas a los cuales nos enfrentamos con un robot de este tipo, bueno, viene el tema de diseño de sistemas de control. Para esto nosotros propusimos 2 sistemas de control que hacen lo que creemos que es seguir unas trayectorias deseadas. Esta parte tiene un montón de matemática, pero yo no quiero, digamos que meterme tan a fondo en la parte de matemática, entonces voy a pasar por los conceptos fundamentales de esa parte. Los conceptos fundamentales nos permitirían tomar en cuenta la parte subactuada que tiene, por ejemplo, el robot. Para hacerle frente a esa parte subactuada, lo que hacemos es hacer un controlador para la parte que sí está actuada. Con ese fin, lo que hacemos es tomar ese vector de coordenadas generalizadas Q sub S y lo dividimos en 2 partes. Una parte que es la parte actuada y una parte que es la parte subactuada. Entonces, la parte actuada es Q sub B y la parte Q subactuada es Q sub N. En este caso, ahí están las aceleraciones. Entonces, nos dedicamos a controlar el sistema que se ve en esta figura, en esta parte, que tiene todos estos colores. La primera parte es una constante que acompaña las señales de control. Esta parte de color cian
nos muestra algunas de las señales del modelo que dependen solamente de la configuración, de lo que pueden leer los encodes que podría tener un motor. Y esta parte de acá, azul, muestra algunas dinámicas que dependen de la velocidad, que dependen, por ejemplo, de algunas variables o dinámicas no modeladas, y además depende de señales que pueden ser de perturbación. Con ese modelo simplificado, lo que nosotros propusimos fue diseñar una estrategia de control compuesta, en la cual primero utilizamos la información que tenemos del modelo, hacemos una linealización parcial por realimentación, y eventualmente hacemos un controlador que lo hemos llamado un controlador proporcional integral generalizado. Este controlador lo que va a permitir es hacerle frente a esta dinámica de la parte azul que dijimos que era no modelada, que incluía los términos que dependían de la velocidad, los términos que podían ser perturbaciones externas. El controlador GPI no es más que una sucesión de integrales unos reconstructores integrales que hacen que el controlador sea robusto y que pueda tener una forma como la mostrada en esta parte, en la cual hay un S a la M, y entonces es como si tuviéramos una serie de integrales ahí en el controlador. Eso permite que tengamos un controlador que rechaza esas perturbaciones que no modelamos, rechaza esas dinámicas que no modelamos, y aquí podemos ver un poco más sintetizado cuál es la estrategia de control que se utiliza en este caso. Entonces, dadas todos los grados de libertad que tiene el robot, que son las salidas del cuadrito que llamamos Aurion, que es nuestro robot, lo que hacemos es tomar solamente las que podemos controlar desde los actuadores, lo comparamos con unas Q deseadas, QD, y de acuerdo a eso diseñamos una estrategia de control, de realimentación, y además le agregamos esta señal que va por acá adentro, que es una señal de feedforward que hace una linealización parcial. Muy bien, con esto logramos hacer que las señales actuadas, los ángulos actuados, puedan seguir una referencia. Sin embargo, hace un momento dejamos de lado los grados de libertad subactuados. ¿Qué pasa con esos grados de libertad? Bueno, la respuesta está en algo que se denomina la dinámica cero híbrida. Y en esto nos basamos en la idea de que si el controlador que acabamos de diseñar hace su trabajo adecuadamente, entonces su error de seguimiento será igual a cero. Y entonces eso permite que la dinámica subactuada tenga un comportamiento natural, ¿sí? Es un comportamiento natural que no puede ser afectado desde los actuadores, porque no es controlable realmente. ¿Qué queremos que haga? Bueno, tal vez si no podemos hacer que se controle, por lo menos queremos que se descontrole de una cierta forma. Y eso es algo así como, quiero que haga lo que los sistemas inestables hacen, porque además de no ser no controlable, es una dinámica inestable. Quiero que se vaya hacia un cierto lado, y entonces ese grado de libertad que es subactuado, yo quiero que haga una inclinación hacia adelante, para que propulse la caminata hacia adelante. Eso nos puede reducir, si llevamos el error de seguimiento y las derivadas de ese error de seguimiento a cero, pues entonces reduce todo el dominio de los problemas y nos quedamos con esa pequeña dinámica que es el grado de libertad subactuado más su velocidad. Eso reduce la complejidad del problema de 10 estados que podría tener el robot en todo su en su plena dinámica, y la compone solamente de estos dos estados. Dos estados que también están siendo afectados por el evento discreto del cambio de pie de apoyo, por eso es híbrido. Y que además también están siendo afectados por las incertidumbres. Entonces, por eso acuñamos este término que es Hybrid Zero Dynamics with Uncertainties. ¿Qué pasa con esto? Pensemos por un momento en la estabilidad. ¿Cómo haremos para garantizar la estabilidad de un sistema de este tipo? Bueno, resulta que pues propongamos que la línea continua que tenemos en la base, esta línea que está aquí, es cómo cambian los estados desde una condición inicial hasta cuando el pie que está en balanceo toca el piso. Si esto sucede, entonces lo que sucede es que este plano, esta superficie negra, por una función de mapeo, permite que los estados cambien de la posición en la cual estaban a una nueva posición, a un nuevo valor de las variables de estado, y entonces se reinicia nuevamente el ciclo. En términos de estabilidad, si nosotros tomamos un muestreo cada vez que los estados llegan aquí a este plano negro, pues entonces esos muestreos
permiten que formemos un sistema discreto, un sistema digital. A eso lo llamamos una dinámica de Poincaré, que es una dinámica discreta. Si esa dinámica tiene un comportamiento estable, lo cual indicaría que cada vez que la trayectoria da la vuelta y vuelve y cae en ese plano, empieza a converger a un punto fijo, pues entonces eso será una dinámica estable y nos indicará que efectivamente esta trayectoria que está siguiendo tiene un comportamiento periódico, cíclico. Pero, ¿para qué hacerlo con todos los estados, con los 10 estados? Si nosotros ya definimos que muchos de esos van a seguir la trayectoria que nosotros definimos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos más bien con solo los estados de la dinámica cero, como lo demostramos en esta figura de aquí? Teniendo en cuenta que vamos a tener incertidumbres, pues no podemos garantizar exactamente que va a producirse una trayectoria periódica, como la que marcarían las líneas rojas, pero sí podemos garantizar que va a haber una frontera alrededor de esa curva periódica en la cual los estados pueden estar, los estados de la dinámica cero. Entonces, nosotros podemos postular un enunciado de estabilidad que nos dirá que si las trayectorias están dentro de esa frontera, pues entonces el robot tendrá su dinámica cero periódica. Si la dinámica cero es periódica y se cumplen las condiciones que diseñamos en nuestro controlador, pues entonces todos los estados tendrán también un comportamiento periódico. Y eso desemboca en un efecto, y es que el robot está caminando de forma periódica y de forma estable. Esto cambia totalmente los conceptos de estabilidad que nosotros utilizamos en control clásico, incluso en teoría de control moderno. Muy bien, eso lo hicimos con el controlador GPI. Utilizamos otra estrategia de control, que es con rechazo activo de perturbaciones. Utilizamos algunos de esos conceptos y propusimos hacer la misma tarea, pero con una estrategia diferente de control. En esta estrategia diferente de control utilizamos geometría diferencial para hacer algunas transformaciones en el sistema. Propusimos una diferencia entre las vector de variables controlables, que son Q sub D. Q sub D vendría siendo la referencia y Q sub B, entonces esas variables, la lectura de esas variables. Y entonces hicimos una serie de transformaciones en las cuales estas variables azules que aparecen acá abajo, los términos azules, son los términos que hacen referencia a las incertidumbres y a las perturbaciones y a las dinámicas no modeladas que hablamos en un sistema. En rechazo activo de perturbaciones tenemos un concepto y es poder tomar todas esas señales que pueden ser perturbaciones externas o internas y contemplarlas como si fueran unos estados adicionales del sistema. Si contemplamos esto como un estado adicional del sistema, pues entonces nosotros podemos proponer un observador. En este caso desarrollamos un observador no lineal, voy a pasar rápido aquí. Un observador no lineal, que es este NESO. Ese observador no lineal, además de observar o estimar las variables de estado que no estamos leyendo del sistema, también va a estimar las perturbaciones que tiene ese sistema. Utilizamos esas estimaciones para formar una ley de control que rechaza las perturbaciones. Hicimos en este caso una linealización por realimentación y efectivamente logramos, al igual que en el caso anterior, hacer que el sistema siguiera esas QD deseadas y que el error de seguimiento tendiera a cero. Pasa igual que con el caso anterior. ¿Qué pasa ahora con las dinámicas subactuadas, con las dinámicas que no están pegadas directamente a un motor? Bueno, en este caso hicimos un análisis un poco diferente. Y es, si ya nos estamos basando en la idea de que las perturbaciones pueden ser un estado más del sistema, bueno, ¿por qué no decimos que también las perturbaciones que van a entrar en la dinámica cero híbrida también son un estado más del sistema? En ese sentido, diseñamos entonces un estimador de esa perturbación y lo que hicimos fue decir lo siguiente: vamos a incluir, si antes estábamos incluyendo solamente los dos estados de la dinámica cero para mirar si el sistema tenía un comportamiento periódico, ahora vamos a incluir también la dinámica de esa variable estimada, para que hagamos un testeo de si también esa variable estimada tiene un comportamiento periódico. Esto es especialmente útil para cuando estamos utilizando o cuando consideramos perturbaciones que son persistentes. Por ejemplo,
si hay una dinámica no modelada, eso es una perturbación persistente. Si estamos desfasados en el valor de las masas o de las inercias que hemos utilizado. Entonces, en este sentido, postulamos entonces un teorema de estabilidad que dice que si los estados estimados y también la estimación de la perturbación que entra en la dinámica cero tienen un comportamiento periódico, entonces los estados del robot también tienen un comportamiento periódico y el robot camina de forma estable periódicamente. Con eso logramos hacer que el robot siguiera trayectorias. La pregunta es, ¿qué trayectorias? Entonces, en este momento nosotros nos enfrentamos a ese problema de diseño de trayectorias. Para hacer este diseño de trayectorias, pues resulta que a un robot de este tipo no le podemos diseñar una trayectoria en el tiempo, como se la diseñamos tal vez a un robot industrial. ¿Por qué? Porque depende de lo que vaya sucediendo, este robot debe ir ajustando las trayectorias de acuerdo a lo que el ambiente le ponga, de acuerdo a lo que el robot le vaya presentando. Entonces lo que hicimos fue proponer unos polinomios que definen la trayectoria de cada una de las ángulos controlables, pero que es función de los mismos estados del robot. Entonces este teta mayúscula que vemos aquí es el ángulo que existe entre el piso y la línea que conecta el pie de apoyo con la cadera. Es una línea virtual que existe ahí. Esta línea, este ángulo, pues va a ir creciendo conforme el cuerpo vaya avanzando de atrás hacia adelante, ¿sí? Entonces, el polinomio también va a ir evolucionando según este argumento, en lugar de con respecto al tiempo. Esto se denomina como una restricción holonómica virtual. Virtual, básicamente, porque lo que hacemos ahora es forzar esa restricción a través del control. Y lo hacemos por medio de polinomios de Bézier para garantizar que las trayectorias tienen un comportamiento suave. ¿Qué deseamos en estas trayectorias? Bueno, deseamos que, como lo hemos visto en estas gráficas de los mapas de Poincaré, ¿qué deseamos? Básicamente que el comportamiento de todos los estados sea cíclico. Así que el estado final de la trayectoria, cuando se toca el piso, cuando los estados tocan este mapa o este plano S de color negro, lo que nosotros deseamos es que el punto de llegada a ese plano coincida con el punto de salida para que definitivamente eso sea una trayectoria cerrada. Para lograr eso, entonces, lo que propusimos fue desarrollar un problema de optimización que busque los coeficientes de esos polinomios de Bézier que propusimos hace un momento, de tal forma que la distancia entre estos dos puntos, o sea, la longitud de esta línea azul que vemos aquí, se reduzca a su mínima expresión, deseablemente 0. Si eso se logra, entonces nosotros tendremos la posibilidad de cerrar la trayectoria. Es como si estuviésemos alando los dos extremos de un alambre y el alambre lo queremos juntar las puntas. Bueno, eso lo colocamos dentro de un problema de optimización que buscó todos los coeficientes de esos polinomios. De tal forma que respetara las condiciones de control que tenía el sistema, ¿cierto? Respetara las dinámicas, respetar a otro montón de restricciones que nosotros queremos implementar o queremos forzar en la caminata del robot. Primero podríamos proponer, por ejemplo, con la variable S sub L, que queremos una longitud de paso deseada, que queremos una altura de paso deseada. ¿Qué queremos, por ejemplo, como en las fuerzas de reacción que tiene el pie que está en apoyo? Nosotros queremos que esa fuerza siempre sea positiva, porque si es negativa, entonces eso implicaría que o el piso tiene que atrapar al robot para que no salga disparado hacia el aire, o si no lo atrapa, pues simplemente salta. ¿Qué otra condición queremos para las fuerzas de reacción? Bueno, queremos que la relación entre la fuerza normal y la fuerza tangencial que existe ahí nunca supere el coeficiente de fricción que hay entre el material del piso y el material del pie. De lo contrario, pues el robot tenderá a resbalarse. Otras limitaciones que queremos incluir en este diseño de las trayectorias es que, por favor, los torques necesarios en los motores nunca superen los torques máximos que tienen, admisibles, que tienen los motores disponibles. Y además no queremos que hayan sobreextensiones de las piernas, no queremos que las piernas se vayan a una posición en la cual naturalmente no pueden estar. Cuando desarrollamos esto, llegamos a estas trayectorias que se pueden ver aquí. Cada una de las gráficas corresponde a cada uno de los ángulos que son controlables. Cada uno de los colores corresponde a una longitud de paso.
Cuando vemos ahí, vemos una cierta relación, una fuerte relación entre cada una de las longitudes de paso. Las trayectorias no cambian abruptamente. Así que dijimos, bueno, ¿por qué tener longitudes de pasos discretas? ¿Por qué no tener un abanico continuo de posibilidades de longitudes de paso? Entonces eso nos permitió decir, bueno, juntemos todos esos puntos, creemos una superficie y entonces ahora lo que tenemos es una superficie de referencias que de acuerdo a la longitud de paso que nosotros deseemos, entonces le podemos definir al robot que tiene que dar un paso más largo porque se va a caer o tiene que dar un paso más corto porque el terreno no se lo permite, ¿sí? Entonces eso nos permite incluir la generación de referencias dentro de los sistemas de control. Entonces no tiene una referencia fija de caminata, sino que puede ir cambiando de acuerdo a las condiciones que el ambiente le presente. Resulta que de acuerdo a las perturbaciones que el ambiente le presente, a los cambios que nosotros le presentemos, pues los estados no necesariamente caen sobre una de esas superficies, sobre un punto de la superficie, pueden caer por fuera de esa superficie, o sea, no necesariamente coinciden con un punto de la superficie. Entonces nosotros diseñamos una ley de control de reset, que lo que hace es transportar los estados del robot hacia la superficie, o sea, el estado actual del robot después del cambio de pie de apoyo hacia la superficie. Y eso permite pues que primero lo tengamos dentro de las superficies que nosotros deseamos, que sabemos cómo se va a comportar, y además permite evitar algo que se conoce como el seno, con Z, que es un switcheo que puede existir cuando el pie, por ejemplo, no continúa el paso, cuando el robot no continúa el paso, sino que se queda cambiando de pie de apoyo como si fuera un switcheo infinito. Esta estrategia lo que permite es cambiar, cuando se hace el cambio de pie de apoyo, permite dejar que el robot se mueva de forma pasiva con la dinámica que traía y eventualmente y progresivamente empezar a tomar control sobre él. Entonces se pasa de un control pasivo a un control activo en el control total del robot. En esta gráfica resumimos todos los controladores que tenemos. El primer lazo, el lazo más interno, más interior, ese nos define el seguimiento de las referencias. Tenemos otro lazo que pasa por las trayectorias y un lazo más exterior, este lazo que tenemos acá, que nos define cuál es la longitud de paso que nosotros desearíamos para nuestra caminata y cómo se debe mover dentro de esta superficie, ¿sí? Entonces esto constituye todo el lazo de control. Y como se pueden dar cuenta, ahí el grado de libertad que antes era subactuado, ahora lo convertimos como en un grado de libertad que casi que lo controlamos por medio de la trayectoria. Aquí tenemos el comportamiento de uno de los controladores, el controlador GPI. Las líneas continuas son las líneas deseadas, las líneas punteadas son las lecturas que tuvimos del sistema. Tenemos unos buenos seguimientos de las referencias, como puede ver en estas gráficas de acá. Tenemos en la parte gráfica izquierda, en la parte de trabaja, que los torques necesarios están acotados entre más y menos 5. Y además tenemos las fuerzas de reacción en el pie de apoyo. Entonces tenemos que primero la fuerza normal en esta segunda gráfica siempre es positiva, nunca es negativa. Y que la relación entre la fuerza normal y entre la fuerza vertical y la fuerza horizontal siempre está por debajo de 0,5. Nosotros propusimos un valor que es de 0,6, que es la relación entre el rover y como el cemento o la madera. Entonces eso permite que nunca el robot se va a resbalar. Tenemos resultados equivalentes para el control ARC. Y aquí tenemos una animación de cómo el robot efectivamente hace lo que nosotros decimos. Todas esas trayectorias no son intuitivas, esas trayectorias son el resultado propio del problema de optimización. En la parte izquierda podemos ver cómo efectivamente cuando graficamos la posición versus la velocidad, hay un comportamiento cíclico y un comportamiento periódico. Y es diferente para cada uno de los controladores que hemos diseñado porque tienen características dinámicas diferentes. Pero sobre todo, podemos rescatar que sí se logró realizar un comportamiento periódico, cíclico y repetitivo en el comportamiento del robot. En esta gráfica hicimos algunas pruebas de cambios en la altura del piso, subiendo una rampa, bajando una rampa, y en esta gráfica probamos cómo se comporta el robot ante perturbaciones. Y para eso entonces graficamos cuál es la velocidad promedio de avance con cada uno de los controladores
¿Y qué pasa si le damos un golpe adelante o un golpe atrás en el robot? El golpe adelante, pues entonces reduce la velocidad, por eso vemos en algún punto las señales que están con círculos, baja la velocidad, pero eventualmente llega y recobra nuevamente su velocidad promedio. Lo mismo pasa cuando le damos el golpe desde la parte de atrás, pues aumenta su velocidad porque estamos aumentando básicamente el momentum que tiene el robot, pero eventualmente llega y nuevamente convergen a la velocidad promedio que el robot tenía al inicio, antes de la perturbación. Aquí podemos ver también ese efecto de los golpes. Miren que si bien el robot estaba en un comportamiento en el cual tenía un comportamiento periódico, el golpe ocasiona que se salga de ese comportamiento periódico. Sin embargo, el sistema de control hace que él, por su propia cuenta, retorne, y entonces solamente miramos que una de las líneas se salió del comportamiento periódico, pero que después se volvió a poner dentro del ciclo periódico que nosotros buscábamos. Esto es un comportamiento del sistema cuando hay incertidumbre en los parámetros, probamos cambios en más o menos el 20% de incertidumbre en los parámetros, y cambiando la longitud de paso, pues se pudo hacer frente a esas incertidumbres. Las simulaciones aguantan lo que quieran, dicen por ahí. Bueno, nosotros éramos conscientes de ese sistema y dijimos, bueno, si esto es tan bueno, probémoslo. Así que dijimos, vamos a diseñar un robot. Diseñamos un robot que nos permita probar eso. Hicimos una plataforma de pruebas. En estas figuras, las dos figuras de la parte izquierda nos muestran los grados de libertad de la cadera. Entonces tenemos un comportamiento en la cadera ahí, tenemos un acople flexible que hace parte de unas dinámicas que no incluimos en el modelo del sistema, pero que ayudan a absorber los choques, que ayudan a reducir el impacto ocasionado en el cambio del pie de apoyo. En la parte derecha vemos lo que sería el muslo y la antepierna del robot, y la rodilla, la articulación de la rodilla. Pero además vemos que, por ejemplo, tenemos unas celdas de carga que las incluimos para permitir medir cuáles eran las fuerzas de reacción. Tenemos los 4 motores que tenemos ahí, tenemos unos encoders para realimentar la información que tenemos en cada una de las articulaciones. En la parte de la base, en los pies, se puede ver una especie de rueda aquí. Sí es una rueda, pero está fija, no gira, ¿sí? Entonces, el propósito de esa rueda es primero ponerle esta goma negra que se mira alrededor para poder incrementar un poco el coeficiente de flexión entre el pie y la superficie de contacto, y además poder reducir el área de contacto lo máximo que se pueda, de tal forma que se puede considerar como si fuera puntual, porque la rueda tiene un contacto tangente a la superficie de contacto. Aquí se ve toda la plataforma. Para poder restringir el movimiento al plano sagital, como lo habíamos dicho, que solamente pudiera caminar hacia adelante, hacia atrás, pero que no se pudiera caer hacia los lados, pues se propone un poste central y que el robot camine alrededor de ese poste. Entonces, entre más largo sea el radio que tiene este brazo que lo conecta al robot al poste, pues entonces la caminata aparecerá más dentro de un plano. Nosotros utilizamos una plataforma basada en Explicit Target para controlar ese robot. Utilizamos, a pesar de que utilizamos servomotores ahí, no utilizamos los controladores propios del servomotor, sino que diseñamos nuestro propio sistema de control. Entonces, retiramos los controladores que ellos tenían y diseñamos nuestros propios drivers de potencia, los instalamos y realizamos todo el control de esta parte. Aquí en esta parte podemos ver cómo evolucionó la fase de construcción. Vamos a ver, en este video se alcanza a mirar al fondo una masa. Esa masa está ahí para compensar el peso del brazo y de toda la estructura que le permite al robot estar en vivo. Esta primera prueba que hicimos aquí, una prueba para asegurarnos de que el motor sí podía estar de pie, que el robot sí podía estar de pie, que los motores iban a ser capaces de mover ese robot con todo el peso. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que, bueno, en ese momento dijimos, bueno, parece que esto va a poder. Después hicimos otra prueba, después de varios meses de trabajo, y logramos efectivamente hacer que el robot caminara como nosotros deseábamos.
En la gráfica izquierda podemos ver los ángulos de referencia comparados con los seguimientos. Y por ahí apareció nuestra pantalla. Él camina hasta que el cable le permite, ¿no? Porque como está rotando alrededor de eso, entonces el cable empieza a enredarse y ya no lo deja caminar más. Y cuando miramos experimentalmente qué está sucediendo con los estados del sistema, nos notamos que efectivamente era lo que esperábamos. Tienen unos comportamientos periódicos. Obviamente, ¿no? Las respuestas no son tan limpias como las que aparecen en simulación, pero la comparación es un experimento físico, realmente está sucediendo en el sistema y vemos que efectivamente está sucediendo lo que nosotros esperábamos, que es un comportamiento periódico. Para poder analizar qué tan bueno era el controlador que nosotros diseñamos, entonces revisamos varios índices de desempeño, entre ellos internacionalmente utilizados, entre ellos uno de los más conocidos es este ranking que utilizamos como un costo mecánico de transporte. Los robots que miramos al inicio de la presentación, que estaban puestos como referencia, el francés, Rabbit, su versión mejorada, Magel, este era el costo de transporte de estos. Este es nuestro costo de transporte para el controlador GPI, para el control ARC. Nosotros mejoramos el costo de transporte que ellos tenían, o sea, somos más eficientes en la caminata. Finalmente, el mejor es este de Cornell, pero es que ese es un robot pasivo que utiliza unos pequeños actuadores. Entonces, en realidad no es tan justo ponerlo dentro de esta comparación, pero sirve como punto de referencia. Bueno, para finalizar, ¿qué logramos? Logramos hacer rechazo de perturbaciones con los dos controladores que presentamos. Logramos hacer también rechazo de perturbaciones con la estrategia de diseño de generación de trayectorias. Logramos analizar el comportamiento periódico en la dinámica cero, incluso con incertidumbres. Y aquí pueden ver algunas de las publicaciones que están relacionadas con este trabajo que nosotros desarrollamos mientras lo desarrollamos, mientras lo hicimos. Estas son algunas de las entidades que participaron como founding de este trabajo. Y aquí están mis datos de contacto por si tienen alguna pregunta adicional o si quieren contactarme respecto a este trabajo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, estaré dichoso de contestarlas. Muchas gracias, doctor. Ahorita pasamos a la sección de preguntas. Si alguien del público está interesado en hacerle una pregunta acerca de la presentación o de cualquier tema en el área, puede hacerlo. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Acerca de los mapas de Poincaré, si pueden colocar de nuevo la presentación, por favor, un momento. En la parte de la frontera, más que todo. Está. Sí, ese acotado que se hace ahí, la frontera, ¿eso que se muestra ahí es para una sola variable o están todas conjuntas en ese plano? La línea continua que se muestra ahí es Sí. una línea que lleva todos los dos estados de la dinámica cero. Entonces, la frontera es una frontera alrededor de la trayectoria que tiene dinámica cero y que se puede definir, por ejemplo, con un radio, como si fuera un radio que va variando, como si la trayectoria estuviera dentro de una manguera. Entonces decimos que los estados no queremos que salgan de esa manguera imaginaria que tenemos ahí, porque de lo contrario entonces ya no van a poder converger nuevamente a la trayectoria periódica. Ok, listo, gracias.
¿Alguien más desea hacer otra pregunta? Bueno, en vista de que no hay nadie más que quiera hacer una pregunta, le damos muchas gracias a usted por su participación. Bueno, aquí un compañero pregunta, ¿qué técnicas recomienda con el fin de aplicarlas en para el control de formación de satélites, considerando que estos sistemas también son subactuados? ¿Qué técnicas ha escuchado o qué tipo de técnicas de control recomienda? Pues no conozco mucho acerca de la dinámica de los satélites realmente, pero entiendo que son problemas altamente estudiados con estrategias de control, de hecho, lineales y no lineales. No sé, no tengo la verdad idea de cuáles son las técnicas que se utilizan para ese tipo de sistemas. Sé que, por ejemplo, existen temas relacionados con las vibraciones que pueden tener los alerones que utilizan los paneles solares, que en ocasiones se tienen. Entonces, tal vez algunas estrategias de modelo interno para rechazar esas perturbaciones periódicas que pueden ocasionar esas vibraciones sean útiles, pero la verdad no tengo idea de cuál es su dinámica, cuál es su comportamiento. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Fue muy fructífera su participación y realmente estamos muy agradecidos por hacer parte de esta charla y poder enseñar a nuestros estudiantes lo que usted ha trabajado en esta área de control de robots. Muchas gracias y un saludo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias por escucharme. Nosotros seguimos adelante con este tipo de trabajos. El propósito es poder continuar con la implementación de estas estrategias en dos líneas específicas, que son la aplicación en los exoesqueletos y la aplicación con robots cuadrúpedos. Así que si alguien tiene interés acerca de eso, pues ahí tienen mis datos de contacto. Estaré encantado de escucharlos. Muchas gracias. Feliz tarde a todos y gracias por conectarse con nosotros. Feliz tarde, que estén muy bien.